Dios me los bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente para continuar con nuestra serie Propósitos y Metas del Discipulado Cristiano. Y en este video vamos a hablar acerca de el regalo de Dios para todos aquellos que aceptan la invitación de Jesús para convertirse en sus discípulos. Y el primer regalo que recibimos de parte de Dios es la liberación del pecado, de la muerte y de Satanás. Dice la palabra de Dios que por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los seres humanos, dice Romanos capítulo 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay acepción de personas. Todos somos pecadores y por ende tenemos como el castigo la muerte. Dice David que todos somos pecadores desde que somos engendrados. Salmo 51:5. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, no somos pecadores cuando comenzamos a hacer lo malo, somos pecadores desde que somos concebidos. Porque somos engendrados por un hombre pecador y nos da a luz una mujer pecadora. Entonces somos pecadores desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre. Así que no hay escapatoria. Todos aquellos que hacen o practican el pecado, esclavos son del pecado, dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace lo malo, esclavo es del pecado. O sea, la gente no solo peca por, por naturaleza, sino porque es esclavo del pecado. O sea, es algo que no puede controlar por sí mismo. Está en nuestro ADN. Somos pecadores. Y es por eso que desde que comenzamos a tener uso de razón, buscamos el mal, buscamos las cosas malas porque está en nosotros. También somos hijos de Satanás. O sea, vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Jesús en Juan 8:44, esta es la respuesta que les dio a los escribas y fariseos que reclamaban ser hijos de Abraham. Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es que somos nosotros hijos de Satanás y hacemos lo que Satanás hace. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos de la carne y los pensamientos, y eras por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
La gente dice que somos hijos de Dios, pero aquí Jesús está diciendo a los judíos que querían matarlo y que estaban diciendo que eran hijos de Abraham, le estaba diciendo, ustedes no pueden ser hijos de Abraham. Sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos son deseos malos, son deseos satánicos. Entonces ustedes son hijos de Satanás y viven conforme a sus propósitos y a sus deseos. El pecado produce muerte eterna, destitución de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, condenación eterna, mas la debe de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. O sea, la paga por el pecado es condenación eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces, todos nosotros, desde que somos concebidos en pecado, nacemos en pecado y somos esclavos del pecado, esclavos de la muerte y esclavos de Satanás. Hacemos las cosas que a estos tres enemigos les gusta hacer. Pero, y aquí está lo precioso, pero cuando respondemos con arrepentimiento y fe en Jesucristo, somos liberados de la esclavitud del pecado, de la muerte, de Satanás y de la condenación eterna. No hay otra forma de liberarse, de escapar de estos enemigos. La única forma es a través de Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El hombre busca formas convenientes, por supuesto, de llegar a Dios, pero Jesús dice que no hay otro camino, no hay otra manera, tiene que ser a través de la persona de Jesucristo. Y dice Romanos 8:1, aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal, aquellos que han dejado su vida de pecado, esto es lo que Romano les dice. Ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna, todo el juicio que pesa sobre nosotros, todo el castigo que está destinado para nosotros como pecadores, cuando venimos a Cristo es quitado, es desaparecido de nosotros. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y note, para los que están en Cristo Jesús, para los que están fuera de Cristo Jesús no se aplica esta posición, sino para los que están en Cristo Jesús, para los que han aceptado a Cristo. Y dice y explica, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y quiénes son los que andan conforme a la carne? Todos aquellos que no han aceptado a Cristo. Esos son los que andan conforme a la carne. Esos son los que andan conforme al pecado, conforme a Satanás, conforme a todos los deseos de este mundo. Pero los cristianos andamos conforme al Espíritu, porque ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Antes éramos hijos de Satanás, hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios y por lo tanto nuestro comportamiento es conforme al Espíritu. También se nos da una nueva vida en Cristo. Primera Corintios 5:10 te dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, no importa la vida que hayas vivido antes, no importa lo que hayas hecho, cuando vienes a Cristo recibes una nueva vida, una nueva naturaleza. Es una naturaleza espiritual, dice Colosenses
capítulo 2, versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Efesios 2:4 dice, pero, Efesios 2:4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Qué maravilloso, hermanos, que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos, hermanos, una vida nueva. Y esta es una vida, hermanos, que no solo es nueva, sino también es eterna. Vamos a ver más adelante esto. Y todo esto es por la gracia de Dios, porque para que nadie se gloríe. En otras palabras, el ser humano por sí mismo, por su propia cuenta, por sus obras, jamás podrá ser salvo. La salvación es un regalo de Dios, es una muestra del amor de Dios por los seres humanos. Dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Y esto no de vosotros, dice, porque es don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por muchas buenas obras que tú hagas, por muy religioso que tú seas, nunca podrás ser salvo, nunca podrás lograr tu propia salvación. Es por eso que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, a pagar el precio del pecado, para que a través de él podamos tener nosotros no solo la liberación de nuestros enemigos, pero también la salvación, la liberación del pecado. En segundo lugar, recibimos de parte de Dios la seguridad de la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. La muerte de Cristo produce vida eterna en todos aquellos que le aceptan por la fe, y que deciden caminar en sus caminos. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, o sea, no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas que creen en Cristo desde el momento de su conversión tienen el regalo de la vida eterna. Las personas que después de haber escuchado el evangelio rehúsan creer en Cristo, no verán, hermanos, si no verán, o sea, no tienen vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos. O sea, el castigo de Dios está ya sobre ellos. Si se convierte, pues entonces la cosa cambia. Juan 14:2 dice, y en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo había dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes son estos vosotros? Son los creyentes en Cristo Jesús. Son todas aquellas personas que por la fe han abrazado, hermanos, a la persona de Cristo, lo han aceptado como su Salvador. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y todo está enfocado en la persona de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay perdón de pecados,
no hay, hermanos, vida después de esta, sino condenación eterna. Y todos aquellos que mueren en Cristo Jesús serán resucitados en el día postrero para unirse juntamente con los demás creyentes. Dice Tesalonicenses en el 4:13 al 18, explica cómo va a acontecer esto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque había una preocupación en la iglesia de qué pasaría con los creyentes que hubiesen muerto y que no estuviesen presentes cuando Cristo regrese por su iglesia. Entonces, aquí el apóstol Pablo les va a explicar cómo van a suceder las cosas. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Son aquellas personas que rehúsan creer en Cristo, que continúan en su vida de pecado. Esos son los que no tienen esperanza. Y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los creyentes, a los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador por la fe. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no los muertos, hermanos, en general, sino los muertos en Cristo, los que murieron, hermanos, con esa convicción en Cristo, con esa fe en el Señor, dice que los muertos resucitarán primero. Luego, dice, nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, vamos a resumir. El regalo de Dios para los discípulos, para aquellas personas que aceptan la invitación para convertirse en seguidores, en discípulos de Jesús, es la liberación del pecado, de la muerte y de Satanás. Pero también tenemos nosotros la seguridad de la resurrección de entre los muertos y la vida eterna al lado de Dios y con Cristo. Esos son los regalos, hermanos, que los discípulos de Jesús reciben. Y yo creo que es algo maravilloso y es una razón, hermanos, para poder tomar la decisión de aceptar a Cristo. Yo no sé cuántas veces te han hablado de Cristo. Yo no sé cuántas veces te han invitado para que tú te conviertas al Señor. Si no lo has hecho, hazlo, porque los únicos que van a heredar todas estas cosas son aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Que no te engañen, porque hay muchas personas proclamando que todos somos hijos de Dios, proclamando de que todos vamos a ser salvos, y eso no es verdad conforme a las Escrituras. Te he mostrado acá los textos que hablan de lo que Dios, el plan de Dios, y cómo es que todas estas cosas se van a tener su fin. Así es que si no has entregado tu vida a Cristo, hazlo pronto. Y si lo haces hoy, mucho que mejor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.